Hola, estimados estudiantes de la materia de automatización. Vamos a continuar estas clases virtuales que están principalmente orientados a el llenado del formulario. Ya habíamos tenido varias clases en las que se han ido llenando, por ejemplo, la primera clase de estas virtuales teníamos un formulario orientado a una monografía, un libro común y corriente. Ya lo han visto, están los detalles, la explicación de los campos, etcétera. En la segunda clase virtual habíamos visto también el llenado del formulario de una monografía también, digamos, común, pero a excepción de que esta monografía no tenía pie de imprenta, ya, y tenía algunas ausencias de datos. Sin embargo, ya han sido también llenados con los datos pertinentes cuando no se encuentran esos datos en el material. Ya, caso, por ejemplo, sin editorial, sin lugar, etcétera, etcétera. Bien, ahora vamos a entrar a ver otro formulario, ya, pero esta vez relacionado al registro de una analítica, ya, específicamente de un tipo de literatura seriada, es decir, es una revista también común, normal, ya, pero el nivel de registro es una revista, por eso en tipo de literatura hemos elegido S, de seriada, ¿ya? Y en el nivel de registro hemos elegido analítica, pero analítica de seriada. Por eso está acá a nivel de registro AS, ¿ya? El área analítica, que está con letra minúscula, se refiere a esta área. Aquí está. El área analítica y todos estos campos, ¿sí? Y el nivel de registro S, que es seriada, se refiere a esta área seriada, ¿sí? Y sus campos. Bien, explicaré entonces. Bueno, en principio, el campo 01, como ya les digo, esta es una revista, ya, una revista impresa, normal. Ya, por lo tanto, como revista y como publicación periódica o seriada, tiene que estar en una hemeroteca, ¿no es cierto? Ahí es su sección o su almacenamiento del material. Entonces, por eso está aquí en el campo 01, nombre de archivo, hemeroteca, ¿no? Se refiere al lugar a donde está ubicado el material. En este caso, mi revista, la que estoy procesando, está ubicada o depositada en una hemeroteca. ¿Ok? Bien. El campo 02, número de acceso, ya no se ha colocado. ¿No? Decíamos nosotros que acá vamos a colocar, en el caso de las monografías, el número de inventario en esta celda. Pero hay un detalle muy importante que tienen que tomarlo en cuenta. Es decir, una hemeroteca que contiene revistas en su colección, ¿ya? Y estas revistas no pueden tener un número de inventario, ¿sí? Lo que sí tienen que utilizar es un sistema de control de existencias. ¿Eso qué quiere decir? Puede ser utilizar una base de datos para controlar las existencias de las revistas. Ya, lo que antiguamente se utilizaba en las bibliotecas, utilizaban un Cardex para controlar las existencias de las revistas. ¿Sí? Un Cardex. Entonces, ahí es otra la técnica, es otro el método de control de las existencias. Por lo tanto, las revistas no tienen número de inventario. Ya, porque si no nos estaríamos pasando todo el tiempo haciendo inventario. Porque las revistas, ustedes saben, son ágiles, son delgadas, ¿no es cierto? Normalmente no pasan de 100 páginas, ¿sí? Pero se publican cada mes, cada 3 meses, cada semestre, en fin, y por lo tanto es abundante. Entonces hay hemerotecas que tienen 10.000 títulos, 8.000 títulos, 5.000 títulos, y cada título al mismo tiempo tiene, qué sé yo, ejemplares o un número de fascículos que pueden estar alrededor de los 200, 300 ejemplares.
Entonces eso prácticamente un volumen es impresionante, es muy grande en una hemeroteca, por lo tanto condiciona a que se utilice otro sistema de control de las existencias, ¿ya? No tanto en uno de inventario. Bien, con esta explicación y aclaración creo que se entiende. Por eso acá no le he puesto nombre de inventario porque no tiene. Bien, en el campo 03 de ubicación física, ya ustedes deben saber bien, ya han debido llevar en catalogación, en clasificación, las revistas en una hemeroteca no pueden tener un sistema de clasificación de los estándares de los que se aplican para libros. Entonces el bibliotecario de la hemeroteca, tiene que inventarse un propio sistema no convencional, un propio sistema de clasificación física de las revistas. Ya acá yo me he inventado un código, obviamente, y esto basado en las 3 primeras letras de la revista, del título de la revista, ¿no? Y un número de acceso correlativo. Yo he inventado esto, pero bueno, ustedes también son libres de colocar, en el caso de las revistas, un sistema de clasificación, una codificación de su clasificación. Perfecto. Bien, ustedes ya les he explicado nuevamente los campos tipo de literatura a nivel de registro, cómo están identificados y marcados en este caso para esta revista que estoy procesando. Bien, decíamos entonces, el nivel de registro va a ser analítica. Y he elegido el área analítica, ¿sí? Porque voy a registrar una analítica. ¿Qué es eso? Un artículo de esta revista. Eso es, una parte de la revista, ¿no? Y eso es analítico. He elegido un artículo de la revista, un solo artículo. Entonces, al hacer esa selección analítica, yo voy a registrar en el campo 10, como lo he hecho acá, el nombre aplicando las reglas de catalogación para describir autores personales, ¿sí? En la celda del campo 10. Luego, como no hay autor institucional, entonces he registrado en el campo 12 título, ¿sí? El título del artículo. Ya fíjense, el título del artículo está registrado en su campo 12. Bien, y en el campo 14, donde dice páginas, he registrado las páginas que comprende el artículo en esa revista, ¿no? PP significa páginas. Y este artículo está ubicado en las páginas del 4 al 7 de ese ejemplar de revista. Bien, entonces ya habría llenado acá el nivel de registro analítico. ¿Sí? Nada que ver con monografía, nada que ver con eso. Bien, voy un poquito más abajo, ¿sí? Porque no se olviden de esta S, nivel de registro, ya está registrado la parte analítica, ¿no? Entonces ahora voy a registrar la parte seriada y salto a la área seriada, ¿no? Y en el área de serie está el campo 30, 31 y 32. Ahí voy a registrar lo que me piden estos campos. Dice acá el título de la publicación seriada, ¿no? El título de la revista, en otras palabras. El título de la revista es este que tiene un subtítulo. ¿Ok? Bien, me pide el volumen en el campo 31 y registro que es el volumen 2, porque así está en la revista, es el volumen 2. Y el campo 32 se refiere al número de la revista y su número correspondiente es 11, por eso está como N.11. ¿Ok? Muy bien, ya está registrada la parte de la analítica y de la revista. Ahora bien, les decía a todos, en todos los casos, desde este campo 38 para abajo, deben ser llenados de acuerdo al tipo de material. ¿Ok? Bien, campo 38, el editor, o mejor dicho, la editorial de la revista es Grupo Bibliodocencia. Ese es el grupo del autor, no del autor, del editor institucional. ¿Ya? ¿Dónde lo ha publicado? ¿Dónde se ha publicado la revista? ¿En qué ciudad? En Lima. ¿Sí? Campo 40, país. ¿En qué país se ha publicado la revista? En Perú. ¿Sí? Este PE viene de la norma ISO de países, de ahí viene, abreviado. Perfecto. No tiene edición,
Veo el artículo, analizo y tiene fotografías. Por eso en el campo 42, información descriptiva, está registrado el término FOTS, ¿no? Es una abreviatura de fotografías. ¿Ok? Bien. Bien, seguimos en la edición. El campo 43, donde nos pide registrar la fecha de publicación. Veo el material, lo reviso y ha sido publicado en noviembre del 2005. No hay un día exacto, pero sí menciona publicado en noviembre de 2005. Por lo tanto, se registra en el campo. Bien, campo 44 me pide la fecha normalizada de la fecha de publicación. ¿Ya? Ya les decía, como en los anteriores casos, ¿sí? Primero va el año con sus 4 dígitos, 2005. Noviembre es el 11, ¿sí? El número de mes. Y como no tiene días, se le acompaña el 00. En total, en este campo, fecha normalizada, están 8 dígitos. ¿Sí? Bien, lo demás no aplica. ¿Ok? Bien, ya está el área de edición. De ahí voy a saltar porque no es una tesis lo que estoy trabajando, no es una conferencia, no es un proyecto. ¿Sí? Por lo tanto, no me interesan estas áreas para este ejemplo. Y salto directamente al campo 62. ¿Qué tengo en el campo 62? ¿No? Viene ya la parte de análisis de contenido, desde el campo 62 para abajo. Entonces analizo la revista. Digo, este artículo, el que estoy procesando, su diseminación va a ser general, ¿no? Recuérdense que hay 3 tipos de diseminación: general, restringida y confidencial. Entonces yo digo, bueno, va a ser una difusión a general, a cualquier tipo de usuario. Esa va a ser su diseminación general. ¿Ok? Bien, siguiente campo, 63, impresión. ¿Qué tipo de impresión tiene ese material? ¿No? Lo reviso y está hecho en una imprenta, ¿no? Lo han imprimido en una imprenta, por lo tanto su material, su tipo de impresión es impreso. ¿Ok? Perfecto. Siguiente campo, 64, idioma del texto. Reviso el artículo de pe a pa y todo está escrito en idioma español. Entonces escribo el símbolo del idioma español de la norma ISO, que es ES. ¿Sí? E mayúscula, S minúscula. Perfecto. En campo de notas, siguiente campo, ¿no? El 68, campo de notas. Ya me doy cuenta que es importante el ISSN de esta revista. Por lo tanto, lo voy a registrar ahí como un dato importante de nota. ¿Sí? Ahí está el número de ISSN. Bien, siguiente campo, 72, resumen. Entonces debo hacer o realizar el resumen o el abstract de ese artículo de la revista, ¿sí? De ese artículo que estoy procesando, su resumen, y lo he elaborado hasta por ahí, ¿sí? Aunque me falta. Ok, seguimos. Reviso el artículo, ¿no? El campo 73 me dice número de referencias. ¿Cuántas referencias tiene ese artículo? ¿No? Revisando, tiene algunas referencias al pie de página, otros están en la bibliografía, y en total, contando todas las referencias, tiene 13 referencias ese artículo. Ahí está la manera en que se registran sus referencias: 13 espacio ref punto. ¿Ok? No hay alcance temporal desde hasta, no hay. ¿Por qué no hay? Porque este es un artículo puramente teórico. No habla de región, de un país, no habla de los años tantos a estos otros años, etc. Es puramente teórico. ¿Ok? Por como es teórico, entonces lo dejo vacío los alcances temporales. Seguido, el siguiente campo se refiere al campo 76, descriptores. ¿Ya? Entonces hago la indización, realizo la indización añadiendo descriptores o encabezamientos de materia del artículo que estoy procesando. Perfecto. Bien, siguiente campo, 80, categoría temática primaria. Acá voy a registrar, o mejor dicho, es registrado el descriptor más importante de este grupo: gestión documental.
Ese es el tema principal, por eso es de aquí como categoría temática primaria. Este es el descriptor primario, el primerito, el más importante. ¿Ya? Y luego en el campo 81 como categoría temática secundaria, es decir, ¿cuál sería el segundo descriptor en importancia? ¿Ya? Y lo he colocado, sistemas de información organizacional, que está acá abajo. Lo he trasladado, lo he copiado. ¿Ya? Lo mismo con la categoría temática primaria. ¿Ok? Un solo descriptor debe estar en cada celda. Bien, finalmente acá está el campo 82 que se refiere a la categoría geográfica. Ya decíamos, categoría geográfica se refiere al ámbito geográfico que tiene la obra en su contenido. Ya, por ejemplo, si tienes un libro, una monografía que es sobre historia de Bolivia, su categoría geográfica automáticamente es Bolivia. ¿Ya? Pero bueno, no todas las obras tienen categoría geográfica, es decir, de país, de alguna región, así. ¿No? Hay muchas obras que son eminentemente teóricas. No mencionan para nada algún país, alguna región en su contenido. Entonces solo mencionan cosas teóricas o a veces metodológicas. ¿Ya? Y en este caso, este artículo, analizando, leyendo y además redactando su resumen, ya me doy cuenta perfectamente de que este no tiene categoría geográfica, pero sí su categoría es teórica o metodológica. Entonces, toda aquella obra que se refiere a teoría de cualquier tipo o metodología de cualquier tipo, debe ser identificado como ZZ, como tenemos acá. Esto quiere decir que es un documento, es decir, un artículo teórico. ¿Dónde lo he colocado? En el campo 82, categoría geográfica. Ahí lo he pegado. Eso dice el manual, nos describe de esa manera y nos instruye registrarlo de esa manera. Bien, estos otros campos de acá abajo, 85, 94 y observaciones, ya olvídense, no tienen que registrar para nada esos campos, no son relevantes al momento. ¿Ok? Muy bien, con eso hemos terminado la explicación de este formulario, el llenado de este formulario referido a una analítica seriada, es decir, artículo de una revista. ¿Ok? Muy bien, espero que se haya comprendido bastante bien la explicación, pero ya tenemos acá un ejemplo de cómo se registra en el formulario una analítica de serie. ¿Sí? Muy bien. Entonces, por hoy eso sería. Vamos a continuar la siguiente clase, el martes, llenando otro formulario similar. Y también va a ser interesante esta parte. Ya les recuerdo una vez más, el llenado de estos formularios está muy ligado al manual que ya se ha enviado al grupo. Sí, es un manual de cómo llenar estos campos, cómo aplicarlos y llenarlos. Entonces, la lectura del manual, que es obligatoria, junto con estas explicaciones, les aseguro que va a ir perfectamente a comprenderse y a aprender muchísimo el llenado de esto. Solo faltaría la práctica del trabajo como práctica, que lo vamos a dar en su momento. ¿Ya? Muy bien. Eso sería entonces. Les agradezco muchísimo y un abrazo. Chao, chao.